Iglesia, un gusto darles, un gusto una vez más estar con ustedes vía virtualmente. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, familia bonita, iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, y también por nosotros. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha puesto en su camino y que podamos las vidas para compartir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio y ser edificados en lo que Dios ha dispuesto para todo nuestro ser, para todo y para esto es para los privilegiados. No somos hijos privilegiados de Dios. Sin embargo, estamos en ventaja, como le digo, estamos en ventaja porque conocemos de las maravillas de nuestro Dios, conocemos verdaderamente a nuestro Padre Celestial, y eso es lo más importante, que es y que nadie ni nada puede quitarnos esa convicción, esa fe, esa entrega, esa consagración, esa pasión que solamente el Espíritu Santo podemos tener usted y yo. Iglesia bonita, iglesia de Jesucristo, aprovechemos este tiempo. Estamos edificando del internet, en este caso de Facebook, y queremos que sean edificadas sus vidas. Iglesia, no seamos inmaduros, en donde y le voy a echar ganas. Y terminan el semestre y se arrepienten porque no le echaron ganas al principio. Y esa es una realidad. Hoy estamos aquí aprovechando pues esta condición, pero sentémonos a escuchar la palabra de Dios, pero no digamos, ¿verdad? Ahorita en esa nostalgia, mejor era ahí presencialmente en la congregación, y a la cual pues muchos llegábamos tarde, muchos no estábamos ahí al pendiente, o estaba nuestra mente en otra situación, nuestra mente en otras cosas, y añoramos estar en presencia, ¿no? Y que para muchos también, cuando estemos ya otra vez presencialmente, decir, cómo era la palabra de Dios, la hubiera escuchado allá por internet. No, iglesia, aprovechemos bien el tiempo, edifiquémonos bien en la palabra de Dios, y hoy estemos atentos. Acuérdense, Chulavista, sábado 6 de la tarde y martes en punto de las 7 de la noche, de la tarde ya. Ahí vamos a estar pendientes, sentaditos en casa, quizás tomando un café, un té, lo que usted guste, en compañía de su familia, siendo muy respetuosos del mensaje de la palabra de Dios. Estamos en la serie Los Sábados de personajes bíblicos, y cada uno de ellos, porque Dios lo puso en su palabra, es digno de considerar su forma de actuar. Para bien, para seguir el ejemplo, y también para mal, para no seguir ese ejemplo. Hoy vamos a hablar de un personaje en la palabra de Dios llamado Nabucodonosor. Y vamos a ir, acompáñenme por favor a Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3. Fíjese lo que dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. 2 puntos y seguido. O sea, este es el saludo y este es el mensaje y este es el consejo que yo les doy, dice Nabucodonosor. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, siempre eterno, y su señorío de generación en generación. Miren nada más qué frase tan edificante. Nabucodonosor, que fue usado por Dios también para corregir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y pues fue instrumento del Padre. ¿Para qué? Para corregir también. Nabucodonosor, iglesia. Si a ustedes se le hace difícil pronunciar Nabucodonosor, pues en el lenguaje hebreo original pues está más difícil. Suena así como Nebuchadnezzar,
Nebuchadnezzar, ¿sí? Y con TZ, TS, 4 consonantes juntas, ¿no? Entonces, pues lo mejor nos quedamos con Nabucodonosor, ¿no? ¿Quién fue Nabucodonosor? Fue un gobernador o rey de Babilonia, y hoy precisamente Babilonia se encuentra en Irak, en una ciudad que tiene como nombre Babil. Nabucodonosor vivió 68 años, fue un personaje que vivió 68 años. Él vivió del año 630 antes de Cristo, medio siglo antes de Cristo, al 562 antes de Cristo. Entonces, ese fue el contexto, vamos a llamar, en cuanto a la fecha, cuando vivió Nabucodonosor. Ahora, el Nabucodonosor que nosotros vemos en la Biblia, en Samuel, en Esther, en Esdras y sobre todo en el libro del profeta Daniel, se refiere a Nabucodonosor II, o segundo, Nabucodonosor II. Hay otro Nabucodonosor, de acuerdo a la historia, no está en la Biblia, ese fue Nabucodonosor I, también rey de Babilonia, que él vivió en el año 1146 al 1123 a.C., solamente vivió 23 años. Y también combatió a los asirios, pero como le digo, ese fue Nabucodonosor I. Todo lo que usted y yo vemos en la escritura se refiere a Nabucodonosor II. La primera cita en donde vamos a encontrar, donde aparece el nombre de este rey, Nabucodonosor, va a ser en 2 de Reyes 24.1. 2 de Reyes 24.1, y dice lo siguiente: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim, rey de Judá, vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Joacim era rey de Judá, y como habían desviado su camino, habían desobedecido a Dios, como le digo, Dios usó al rey de Babilonia, sí, a la Babilonia, a todo su ejército, pues para someter en castigo por su rebeldía, por su desobediencia, pues a Judá, en este caso cuando era el rey Joacim. Nabucodonosor, pues, fue rey de Babilonia, bajo cuyo reinado el imperio neobabilónico, la nueva Babilonia, tuvo un gran desarrollo. Esta época fue antes de ser adicionado o juntado con el imperio persa. Es precisamente, o es especialmente recordado, Nabucodonosor como el gran restaurador, fíjese bien la palabra, el gran restaurador y constructor de templos y edificaciones públicas, como los jardines colgantes de Babilonia. Él los restauró, que fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y también restauró y edificó zigurats. ¿Qué son zigurats? Los zigurats, así se le llaman a las construcciones tipo las pirámides. Una pirámide es zigurats, en donde la ancha y va creciendo y se va haciendo más angosta. Y asimismo, ¿verdad? Un zigurat, como la Torre de Babel, construida ya cuando las naciones se unieron, y también la Babilonia de aquel tiempo, pues tenía forma de, como se conoce como el zigurat. Puede ser redonda, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, pero lo que tiene característico es que se va haciendo angosta conforme va ganando altura. Babel o Babilonia es característica o es identificada precisamente porque ahí se construyó la Torre de Babel. Y esta Torre de Babel fue destruida y fue reedificada y fue destruida y fue reedificada otra vez, en este caso también por Nabucodonosor II, y con la misma intención de mostrar su poderío, de mostrar su grandeza. Y como le digo, pues entre más alto se veía el edificio, se dice que tenía alrededor de 90 metros de altura, y eso se erigía pues para mostrar su poderío. Eso es lo único, ¿no? Nabucodonosor una y otra vez tomó como pues esclavos, vamos a decir, tributarios, a quien les tributaba al reino de Babilonia, pues a Jerusalén por 3.ª vez. Mandó destruir Nabucodonosor la ciudad y el templo.
El templo, que era precisamente clave de la identidad del pueblo judío. ¿Qué es lo que estaba demostrando? Pues su poderío. Nabucodonosor deportó de Jerusalén a Babilonia y a otros lugares como Susa, por ejemplo, en donde, si usted lee el libro de Esther, ahí se va a encontrar que precisamente Esther y su primo Mardoqueo fueron uno de esos entre muchos de aquellos que fueron desterrados o deportados de Jerusalén hacia diferentes. En este caso, pues a Susa, a Babilonia, ¿sí? Y los tomaba cautivos. Ese es el cautiverio babilónico. ¿De quién? De los judíos. Y se prolongó esa última vez hasta que el imperio neobabilónico fue conquistado por Ciro el Grande, quien ordenaría una vez más, Ciro el Grande, restaurar el templo y permitiría el regreso de los deportados a su país de origen. Usted lo puede leer esto precisamente en Esdras principalmente y también en Nehemías. Nabucodonosor, del cual estamos predicando hoy, se consagró al engrandecimiento de Babilonia. Esa era su intención, engrandecer Babilonia. Ahora, como le digo, hay personajes que nos edifican completamente. Hay personajes que nos edifican, pero porque aprendemos mucho de las acciones, de las actitudes que ellos tuvieron. Entonces, él se consagró, tuvo ese propósito de engrandecer Babilonia, de mostrar su poderío, dándole el esplendor que merecía, pues, esta capital de un imperio babilónico, un vasto imperio. La rodeó, se dice que la rodeó con una doble muralla con puertas monumentales y la adornó con célebres jardines colgantes, igual que los otros, ¿no? Tomaba como ejemplo y lo reproducía, bueno, también lo restauró y luego lo reproducía. Reparó puentes y canales y construyó, o más probablemente amplió, un santuario de 90 metros de altura, identificado pues aquel restauró la Torre de Babel, como le decía. Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. Y la Torre de Babel en la antigüedad fue un icono al reconocimiento humano. Y como vemos, este rey, Nabucodonosor, precisamente es lo que buscaba. Ser reconocido como una potencia grande, ser reconocido como una potencia que era autosuficiente. Y él, como muchos reyes, precisamente edificaron este tipo de construcciones o reedificaron este tipo de construcciones, denotando las motivaciones de su persona y de su reinado. Nabucodonosor es nombrado en el libro de Reyes y Crónicas alrededor de 11 veces, alrededor de varias veces, no son 11 veces, en donde hace mención a sus batallas contra otros reinos, incluyendo el reino de Dios o contra el reino de Dios, en este caso el pueblo de Dios, sea Israel, sea Judá. Deportando de Jerusalén a familias completas, familias hebreas, entre ellos, como le digo, Esther y Mardoqueo, y precisamente en el libro de Esther vemos esta historia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mismo rey de Persia, Ciro, también Darío y Artajerjes, pues permitió paulatinamente que fueran regresando en grupos a la ciudad de Jerusalén. El profeta Jeremías le cita alrededor de 30 veces. Ezequiel 4 veces, como le digo, en Crónicas y Samuel también hay, primero en Reyes y en Crónicas varias veces ha citado también. Sin embargo, el libro de profeta Daniel es el que hace muchas más menciones acerca de este rey, en donde lo único que denota precisamente, y conocemos de este rey Nabucodonosor, pues sus motivaciones personales, sus logros que quería publicar, ¿sí? Todo lo que había hecho él en Babilonia, todo lo que había logrado, precisamente lo vamos a encontrar en el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, el último libro
de los profetas llamados mayores. ¿Por qué se llaman profetas mayores? Por el tamaño del libro, ¿sí? Vamos a ver pues cómo comienza Daniel capítulo 1, versículo 1. De Daniel también vamos a predicar otro día. Hoy vamos a dar énfasis en el contexto alrededor pues de lo que es el rey Nabucodonosor. Vayamos a Daniel capítulo 1, versículo 1. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Llegó con poder, la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinaí, a la casa de su Dios con D minúscula. Los trajo de la casa de Dios con D mayúscula a la casa de su Dios en Babilonia con D minúscula. Es bien importante escribir, usted y yo escribamos Dios, nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra con D mayúscula. Cualquier Dios con D minúscula son de esos inventados por los hombres. Entonces la sitió. Ahora, si usted va al libro de Reyes, precisamente fue una de las consecuencias de la desobediencia de Judá, que utilizó a su siervo, ¿verdad?, para que cumpliera los propósitos de Dios, pues venir a traer las consecuencias del desobedecer a Dios. Y utilizó precisamente Dios a Nabucodonosor. Versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, no solamente trajo los tesoros, no solamente trajo los utensilios que trajo el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a su ciudad para ofrecerlo y ponerlo en su templo a su Dios con D minúscula. Posteriormente usted los va a ver cuando los usó indignamente Belsasar. Belsasar fue aquel que después vamos a predicar, aquel que apareció una mano en donde lo tumbó del reino. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, si seguimos leyendo, dice que también, aparte de los utensilios, aparte del oro, también dijo que trajeran muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, y fíjese bien las características que buscó este rey, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y también fueran idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. O sea, los hicieron babilónicos y hasta les pusieron nombres babilónicos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey ya bien formados, ahora sí que al imperio babilónico. Entre los que estaban ahí, Daniel, después vamos a predicar Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías, una de las características que vamos a ver también es que les cambiaron sus nombres a Sadrach, Mesach y Abednego, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres, ¿verdad? Ahí dice enseguida, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Como se mencionó, algo que incorrectamente hizo Nabucodonosor fue tomar los utensilios del templo de Dios para usarlos en su templo construido a su Dios con D minúscula para adorarle y utilizarlos ahí pues a su Dios pagano. En el capítulo 2 vemos cómo narra un sueño del rey Nabucodonosor. Tuvo 2 sueños. Primero tuvo este sueño, lo vamos a hacer así rápidamente porque lo que queremos rescatar son las enseñanzas de cada uno de ellos, para que usted y yo seamos edificados en la palabra de Dios. Dice el capítulo 2 del libro de Daniel, desde el versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, o sea, tuvo pesadillas pues, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y una persona que
que no conoce la palabra de Dios va a decir, mire, ahí está, mire, encantadores, caldeos, astrólogos, magos, pues ¿qué tiene de malo? Si ahí en la palabra dice que los vino a llamar, los mandó llamar. Bueno, pues no es la voluntad de Dios. Acuérdense que estamos narrando las situaciones de un rey pagano. Dice lo siguiente, y él dijo, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, y le dijeron, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, no me acuerdo de qué se trató el sueño. Si no me mostráis, fíjese bien, concretamente no les dijo de qué trataba el sueño. Ellos le preguntaron de qué había tratado el sueño, no les dijo, ya se me olvidó de qué se trata. Y fíjese lo que les mencionó, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones de favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus servidores, a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey volvió a responder y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponen dilaciones. O sea, nada más están ahí contestando y no me quieren decir porque no saben, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar de su interpretación. O sea, lo que le está diciendo es lo siguiente, bueno, si ustedes son los adivinos, ustedes son los astrólogos, ustedes son los sabios, si yo les digo el sueño, pues entonces, pues quiere decir que no son tan sabios ni tan adivinos como son. Si ustedes son adivinos, no necesitan, ya se me olvidó a mí de todos modos, no necesito yo decirles el sueño, pues si ustedes son los adivinos. En una ocasión, por ahí andaba circulando un video en YouTube, en donde una persona con toda intención y de evidenciar precisamente pues la falsedad y el engaño, le dijo, estaba entrevistando, invitó a su programa a un supuesto adivino, un supuesto vidente que predecía el futuro. Y entonces él le dijo, así usted lo va a ver ahí, le dice, tú conoces el futuro. Sí, yo conozco el futuro. Entonces tú sabes todo lo que va a acontecer, sí. Y antes que dijera el otro que le pone un golpe en la cara, así fuerte se vio y que suelo se cae. Estaba sentado y de todos se hizo para atrás y se cayó. Y le dijo, ¿y si eres adivino, por qué no supiste que te iba a pegar? Entonces es lo que está sucediendo. Bueno, es un ejemplo nada más ahí para descubrir a un charlatán. Pues aquí el rey Nabucodonosor dijo, miren, si yo les cuento el sueño, pues entonces no son adivinos. Si son adivinos, si son astrólogos, si son personas muy sabios y que saben el futuro, pues entonces adivinen, díganme, interprétenme en sueño. Pero pues, obviamente no lo pudieron hacer. Les fue como en feria, es la realidad. Dice lo siguiente, entonces el asunto ya lo olvidé, ¿sí? ¿Qué le contestaron los caldeos? Le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, con D minúscula viene dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos estos charlatanes, así de sencillito, a todos los sabios de Babilonia. Y ¿sabe qué? También llegó a Daniel. Después vamos a predicar de Daniel, pero hoy solamente le comento que él, antes de que fueran sacrificados, también porque la suerte fue para todos, él dijo, yo le voy a interpretar el sueño a Nabucodonosor. Bueno, no yo, el Señor, dijo Daniel. Daniel, pues,
sin que Nabucodonosor diera una palabra del sueño, empieza a mencionar lo siguiente y le da las características del sueño, de lo que soñó Nabucodonosor. Fíjese bien. Tú, oh rey, veías, obviamente hay más datos en el contexto, pero yo tomé solamente lo que deseo resaltar. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies eran parte de hierro y en parte barro cocido. Nos vamos al 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, como una vara que está con los vientos se cae. Así de frágil fue, ¿no? Y dice lo siguiente: y se lo llevó el viento sin que ellos quedara al rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, ¿sí? También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Esto fue lo que soñaste, ¿ya te acordaste? Sí. Ahora te voy a decir qué significa eso. Y lo único que está significando precisamente era el entorno del corazón del rey de Babilonia y toda su Babilonia. Escuche bien lo que dice la interpretación. Este es el sueño. Tú, oh rey, eres rey de reyes, sí, pero con R minúscula. Porque el Dios del cielo te ha dado reino. El Dios del cielo te ha dado poder. El Dios del cielo te ha dado fuerza y majestad. Iglesia, todo lo que usted y yo tenemos es gracias a Dios. La misma vida que usted tiene, todo lo que usted pueda ver en su casa, en su forma de vivir, en todo, la vida misma, el tiempo que usted tiene es dado por Dios. Es lo que está hablándonos la palabra Dios en su palabra. Y sigue diciendo lo siguiente: Dios es el cielo que te ha dado, Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El reino será pues en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado de otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Obviamente estamos hablando del reino de Dios. De la manera que viste que el hombre fue cortada una piedra, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios, con D mayúscula, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mire, este Nabucodonosor fue quien mandó construir esa estatua de oro, magnífica estatua de oro, grande estatua de oro, para que todo el mundo a una señal de que hacían sonido, ¿verdad?, de flautas, de trompetas, se postraran. Situación que muchos obedecieron, pero muchos otros no obedecieron, principalmente de los hebreos.
incluyendo Sadrach, Mesach y Abed-Nego, Azarías y los nombres que ya habíamos leído, ¿no? Que eran los jovencitos que trajeron junto con Daniel, quienes fueron echados por esta causa después de acusarles, después de un proceso que usted puede ver en el contexto. Por esta causa fueron echados en el horno de fuego, librándoles Dios. Usted sabe la historia, cuando echaron a estos tres personajes al horno de fuego. Y habiendo conocido este caso Nabucodonosor, testificado de lo que aconteció en ese horno de fuego, sí. Acuérdese, él dijo esta frase: ¿no fueron tres los que echaron en el horno de fuego, los cuales veo que se están moviendo todavía? Y veo también un cuarto hombre semejante como a los dioses. Eso Dios le permitió que lo viera. Cuando Dios le mostró eso a Nabucodonosor, y se dice que el que estaba ahí con ellos fue el mismo Jesucristo, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, precisamente al ver esto Nabucodonosor, y que sacaron a los tres jóvenes, sin ni siquiera dice la escritura, ni siquiera olor a quemaduras, ni fuego, ni nada, y que quienes se acercaron nada más a sacarlos fueron consumidos totalmente y murieron. Cuando vio esto Nabucodonosor, fíjese lo que aconteció. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. A otro Dios con D minúscula que es su Dios con D mayúscula. Por lo tanto, entonces, el rey, que es el que tiene autoridad para decretar, por lo tanto, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Cualquiera que vea una porción de esto que estamos leyendo o de cualquier cita del rey Nabucodonosor II, diría que era un verdadero creyente, porque esta frase habla de una persona que reconoció quién era el Dios del cielo y de la tierra, que vino y rescató del horno de fuego a estos tres jóvenes. Entonces, quien lea, que no conozca la palabra de Dios y de repente encuentre este tipo de cita bíblica y de pasaje bíblico, pues diría que Nabucodonosor era un rey verdaderamente creyente. Sin embargo, escuche bien, el rey había aprendido el lenguaje de los hebreos. Escuchaba sus frases y por esto dijo esto, por esto precisamente mencionó lo que vemos, ¿no? O vamos a reconocer al Dios de Israel, ¿no? Grandioso y maravilloso, gloria a Dios, aleluya, prácticamente. Pero no eran palabras que salían del corazón. A veces, iglesia, aprendemos el lenguaje religioso. A veces, iglesia, aprendemos el lenguaje de Dios. A veces aprendemos versículos bíblicos y los recitamos y hasta los cantamos. Pero en realidad, iglesia, no hay fe genuina. Solo quizás conocimiento, solo quizás frases aprendidas, hasta costumbres y rituales. Pero nunca olvidemos que Dios ve el corazón. Dios conoce si hay honestidad y entrega, pasión, consagración a su voluntad. Él conoce la vida de cada ser humano, Él conoce nuestra vida personal, y es imposible que engañemos a Dios con frases como las que dijo Nabucodonosor, que si usted ve el contexto y la historia de Nabucodonosor, solamente decía palabras aprendidas, y cuando Dios trató con su vida, dijo más palabras precisamente de glorificar a Dios, pero su vida, su corazón estaba lejos de Dios. Su mismo hijo, el hijo que siguió, cometió hechos totalmente reprobados por Dios. ¿Qué frases de repente usted y yo aprendemos y que no salen del corazón muchas veces? Como por ejemplo en aquel, cuando sucede algo, ¡ay Dios mío, ay Dios mío! Y muchas salen nomás así, pero no es Dios suyo.
porque no vive en su corazón. Otra frase, Jesús bendito, ay Jesús bendito. O la clásica, oh my God, y ya para todo la gente dice, oh my God, usted, léalo, usted observe a la gente, oh my God, oh, tú eres creyente. No, pues es una frase nada más. El mismo amén, ¿sí? El mismo Dios te bendiga puede ser solamente una frase aprendida, o bendiciones, ¿verdad? Que también la gente dice, no se dice Dios te bendiga, se dice bendiciones. Bueno, si salen de corazón, gloria a Dios, pero si son frases aprendidas, Dios conoce el corazón. Y se pueden decir, pero en realidad no está Dios como la prioridad de ese ser humano que solamente a veces utiliza este tipo de frases como el rey Nabu. ¿Sí? Si usted no puede decir Nabucodonosor, pues nada más diga el rey Nabu. En Daniel capítulo 4, versículo 1, Daniel capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: Nabucodonosor, rey. Fíjese las frases de este ser humano, que tenía muchas cosas. Dios lo bendijo, pero no reconocía que venían de Dios. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y luego dice esta frase: paz os sea multiplicada. Un antepasado del apóstol Pablo. Pero no estaba Dios, Dios no reinaba en su corazón. Paz os sean multiplicadas. Fíjese el versículo 2, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, sus reinos sempiterno y su señorío de generación en generación. Mire, si lo decimos y lo cantamos verdaderamente como una frase que sale del corazón y está acompañado de obediencia y consagración a Dios, vamos por buen camino. Pero si decimos todo esto y nuestro testimonio está lejos, está muy fuera de la voluntad de Dios, solamente es palabra religiosa, solamente son palabras aprendidas, solamente son palabras para impactar a la gente y querer impactar a Dios, pero Dios nos impacta. Dios no se va a asombrar porque Dios ve el corazón. Enseguida hay un segundo sueño de Nabucodonosor. Mire, hay muchos y toman como por ejemplo, o toman como referencia, mejor dicho, estos pasajes bíblicos, no, el sueño, los sueños, ¿no? Y también acuérdense que hay un famoso José el Soñador, y se manejan mucho los sueños ahí en la palabra de Dios, pero pues solamente aquí con Nabucodonosor, con José el Soñador, Jacob también le mostró en sueños, a Juan el teólogo también, el apóstol Juan, pero en muchos lugares, en muchas congregaciones, hay una costumbre en donde le dan mucho énfasis a los sueños. Y que soñé esto, que soñé lo otro. Entonces muchas veces, como el pastor no tiene conocimiento de la palabra de Dios porque no lee la escritura, o porque no le gusta leer, pues los servicios giran alrededor de los sueños. A ver hermano, ¿quién tiene una palabra profética? ¿O quién soñó algo que piensa que es edificante, no? ¿O quién da un testimonio y resulta que no, el pastor no preparó el mensaje porque no le gusta leer la palabra de Dios? Iglesia, las reglas de los sueños. Las reglas, número 1, una congregación, una reunión no tiene que estar basada en a ver qué dice aquel hermanito, a ver qué dice aquella hermanita. De repente es necesario que alguien comente alguna frase, algún pensamiento, algo que leyó en la Biblia y que es algo que el pastor desea enfatizar como mensaje a la congregación. Gloria a Dios, pero no debe ser un común denominador, que siempre se esté pasando a la persona que soñó, a la persona que trae una palabra profética, y muchas veces no está alineada a la palabra de Dios. Y ahí es donde viene pues el engaño, y mucha gente dice, es que así es, así me dijo Dios. ¿En dónde está la palabra? No está en ninguna parte. Bueno, ni sabe que no está, pero lo enseñan como palabra de Dios, y ahí vienen las tergiversaciones y el extravío. Eso es lo que sucede. Reglas para los sueños, iglesia, reglas para los sueños. Si usted sueña algo y no fue a causa de los tamales y las tortas y los taquitos que se echó ahí, ¿verdad? La vitamina T. Si usted sueña algo
y está en la palabra de Dios, pues obedézcala. Es Dios recordándole una y otra vez lo que usted está leyendo, lo que está meditando, y aún en sueños ver la palabra de Dios repitiéndose en nuestra mente y en su corazón. Y tiene que ir acompañada de obediencia, porque si no, entonces solamente es palabrerías. Le damos un valor no correcto a lo que Dios dejó en su palabra, porque si Dios nos dice su palabra, es la autoridad máxima. Si la desobedecemos, entonces no estamos respetando la autoridad, por más que sepamos, aleluya, gloria a Dios, Dios bendito sea el Señor, oh my God, ¿sí? No estamos obedeciendo a Dios. Bueno, el caso es que Nabucodonosor tiene un segundo sueño. Y esto viene en Daniel 4:4. Vamos a ir a Daniel 4:4 y dice: yo, Nabucodonosor, y aquí queda una frase que de repente se me cruzaron las letras y leí Naburrocodonosor. Pues haga de cuenta, ¿no? Dice: yo estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza otra vez me quitaron la paz. ¿Qué está pasando? Y otra vez, una vez más, pues van con Daniel, del cual, como le digo, vamos a predicar después. Hoy no estamos tomando nada de lo que es de Daniel, solamente vamos a leer la interpretación del sueño. Y dice Daniel 4:10: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Miren, nada más, es una autoadulación. Eso es lo que estaba soñando. Ay, soñé esto, ¿quién será? ¿Quién será? Y él vestido de verde, ¿no? Él vestido con un sombrero verde, una camisa verde y unos pantalones cafés. Bueno, por llamarle así, ¿no? Y luego sigue diciendo: su follaje era hermoso. Yo me imagino su follaje era hermoso. Y luego, y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a las sombras bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derriben el árbol y corten sus ramas, quiten el follaje y dispersad su fruto, o sea, tiren su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Fíjese bien, voy a leerlo otra vez desde el versículo 15. Mas la cepa de sus raíces dejarás en tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre las raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y entonces dice aquí, versículo 18, bueno, esa es la sentencia, ¿no? Derriben ese árbol, solamente déjenle las raíces, y esas raíces van a estar ahí encadenadas, y van a vivir como si fueran una bestia del campo, y se va a comer cosas del campo y hierba del campo. Bueno, hasta que reconozca que Dios es el dador de todas las cosas, hasta que reconozca que Dios es el que pone y Dios es el que quita. Versículo 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño.
Tú pues, Belsasar es el nombre babilonio de Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Ahora, el Espíritu de los dioses santos, E minúscula, D minúscula y S minúscula. ¿Por qué? Porque él a todo le llamaba Dios, incluyendo a Dios. Pero su corazón era para todos, ¿no? Es como ahorita hay religiones que son politeístas, aunque no lo digan, pero son politeístas y tienen el santo para esto, el santo para aquello, el santo para... Ahí está hasta el santo de los baches. ¿Sabe cuál es el santo de los baches? El sangoloteo, y ahí van también con su santo de los baches. Entonces, a todo le llaman, como el pueblo de los egipcios de Egipto, todo tenían dioses. Es lo mismo Nabucodonosor. Y de repente le da unas palabras a Dios, pero dentro de todos los demás dioses. En el versículo 24, Daniel le contesta y le dice a Nabucodonosor: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Y ahí te va, escucha bien y siéntate porque te puedes caer. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da quien Él quiere. Así es de que tú no has hecho nada, sino Dios ha permitido todo lo que tú has hecho. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, sí, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Te doy un consejo a tiempo, rey. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades redime haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Iglesia, qué importante, necesario es que atendamos la voz de Dios a la primera, ya que el conocer de su voluntad, escuchar de su voluntad, es escuchar la predicación de la palabra, precisamente es un recordatorio de lo que Dios desea para usted y para mi vida. Aún Dios le puede, sí, mostrar en un sueño para usted, para que usted se edifique. Y Dios está hablando de su corazón. Dios desea repetirnos una y otra vez sus instrucciones. Dios desea que conozcamos precisamente eso que nos va a dar dirección correcta. ¿Con qué propósito, iglesia? Dios, todo lo que Dios puso en su palabra, todo lo que Dios nos ha dado a conocer, es con el propósito de evitarnos, por llamarle así, incomodidades en nuestra vida. Hermanos, iglesia, el pecado siempre traerá consecuencias en nuestras vidas y seremos afectados a veces más o a veces menos, y en ocasiones, desafortunadamente, mucha gente hasta responsabiliza a Dios de sus desobediencias o de las consecuencias de sus desobediencias. Vámonos rápido porque el tiempo se está acabando, iglesia. Daniel 4:29. Al cabo de 12 meses después de que le fue interpretado este segundo sueño, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo lo siguiente. Escuchen bien. ¿Habrá hecho caso del comentario de Daniel? ¿Habrá hecho caso o las palabras que él dijo salían del corazón cuando dijo: gloria a Dios, ¿verdad? Mira nada más, Dios es misericordioso, aprendamos de Dios, y no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Démosle gloria a Él, y quien no lo respete se las va a ver conmigo. ¿Usted cree que lo dijo de corazón o solamente como un Dios más entre todos los que tenía? Segunda opción. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjese la autoadulación del rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder? Dice, y para gloria de mi majestad. Léalo usted, iglesia. Léalo usted.
Nabucodonosor era un hombre soberbio, era un hombre autoadulador, era un hombre que se admiraba a sí mismo, era un hombre ególatra. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando dijo esto, cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor. O sea, tenía dirección esa palabra, y era para el rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado del campo, ¿sí? El reino ha sido quitado de ti, perdón. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En esa misma hora, dice el versículo 33, en esa misma hora se cumplió la palabra dada sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Perdió toda noción. Dios le quitó en consecuencia por su soberbia, por su egolatría, todo lo que tenía. Lo volvió como una persona que había perdido sus facultades mentales. Al parecer, iglesia, la autoadulación, la soberbia y el pensar que se es autosuficiente y soberano era algo que todavía Nabucodonosor tenía. Era algo que no había sacado de su corazón, aunque Daniel le dio el consejo. Y él sabía, y Dios le testificó quién era el hacedor de todas las cosas. Nabucodonosor sabía lo que Dios podía hacer. Nabucodonosor lo sabía porque lo había visto con sus propios ojos. Iglesia, qué importante es reconocer, no solo por conocimiento, no solo porque usted y yo lo sabemos, qué importante conocer la grandeza y la plenitud de nuestro Dios y Señor, pero como le mencioné una y otra vez, no es solo necesariamente o no es solamente o suficiente conocerlo, no es suficiente conocerlo. Y muchas veces hasta levantar las manos y cerrar los ojos y hacer largas oraciones. Jesucristo mismo, 1500 años, enfatizó una y otra vez. Este pueblo de labios me honra, este pueblo levanta sus manos, este pueblo ora, este pueblo canta alabanzas, pero su corazón está muy lejos de mí. Y esa era la situación de Nabucodonosor. Ahora, y hay que hacerlo, hay que orar a Dios, sí, hay que levantar las manos, sí, hay que cantarle salmos, sí, hay que reunirnos, sí, pero no como una costumbre, no como una tradición, sino que verdaderamente Dios, y Él lo sabe, debemos hacerlo como algo que procede de la fe que hay en nuestro corazón. Que lo que haya en nuestro corazón sea una fe genuina y verdadera en Jesucristo, una fe genuina y verdadera en su obra grandiosa de salvación, de redención para usted y para mí. Iglesia, concluimos con esto. Aunque Nabucodonosor alabó al Dios de Daniel, no creía plenamente en él, ni se sometía a su voluntad. Hoy en día, mucha gente sí va a la iglesia o se conecta y sabe y ha aprendido y utiliza un vocabulario espiritual, pero en el fondo no hay fe en Dios. En el fondo no le obedecen, no obedecen a Dios. Ahora debemos preguntarnos, usted y yo, ¿hasta qué punto o qué congruencia hay entre lo que sabemos de Dios, en las creencias que tenemos de todas las cosas que Dios ha hecho, en la creencia en Dios, pues, y todas sus testimonios, sus obras grandiosas, maravillosas?
hasta qué punto precisamente esas creencias están a la par o están congruentemente relacionadas con nuestra obediencia. Nabucodonosor tenía muchos dioses, entre ellos también a Dios. Y dijo palabras de alabanza a Dios. Y hasta hizo un decreto a favor de obedecer a Dios. Pero no había obediencia en él. De tal forma que es exactamente lo mismo que no creer. Vamos a ver qué es lo que trajo esta experiencia, ya este segundo sueño que le fue revelado y que se cumplió y que estuvo como las bestias hasta que reconoció que Dios era el dador de todas las cosas. Vamos a ver, pues, como le digo, lo que trajo esta experiencia a este supuesto poderoso hombre, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Leámoslos directamente en la Escritura, Daniel 4:34. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, lo que fue señalado, son palabras de Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Fíjese bien. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino. Me fue devuelta mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, versículo 37, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Iglesia, yo no sé cuál fue el fin de Nabucodonosor. Aquí salieron otra vez palabras de alabanza porque reconoció quién era verdaderamente Dios, el Señor. Y como le digo, no sé qué pasó con él. Ya no se habla más de él. En algunos solamente Daniel termina y como referencia, pues por ahí se menciona. Pero lo que sí debemos tener la certeza es que si usted y yo conocemos de Dios, aprendamos de esta historia maravillosa, en donde debemos de alejar por mandato de Dios toda autosuficiencia, toda soberbia, todo enaltecimiento humano, y no deseemos construir con lo que tenemos, fíjense, con lo que Dios nos ha dado, no deseemos construir una nueva torre de Babel. ¿Cuándo construimos una nueva torre de Babel, iglesia? Cuando confiamos más en nuestras habilidades que en Dios. Cuando confiamos más en la suerte que en Dios. Cuando confiamos más en el dinero que en Dios. Cuando confiamos más en los bienes materiales que pudiéramos tener que en Dios. Cuando confiamos más en nuestra propia vida que en Dios. Ahí estamos edificando de nueva cuenta una torre de Babel. Y aunque de repente tengamos frases religiosas, nuestro corazón puede ser que esté apartado de Dios. Termino con esto. En esta tierra no hay grandes. Todos somos más pequeños que el polvo cósmico. Polvo por el cual Jesucristo nuestro Señor vino a morir y a darnos vida. Y vida en abundancia, iglesia. Pero Dios desea hablar a nuestro corazón siempre. Hoy, por medio de su palabra, a través de cualquier circunstancia y hasta en sueños, iglesia. Sea cualquier medio que utilice Dios, siempre es necesario reconocer a la primera iglesia que sus caminos son perfectos y que no hay otro Dios que el Dios nuestro Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Reconozcamos eso, seamos humildes de corazón, reconozcamos que separados de Él nada podemos hacer, para que entonces nuestro corazón sea totalmente dependiente y no autosuficiente, dependiente de Dios. Amén, iglesia, que Dios les bendiga, demos gracias a Dios.
para quedar despedidos. Señor, te damos gracias, Padre, que toda tu palabra es verdadera, porque toda tu palabra es como una espada cortante, Señor, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Confronta, mi Dios, nuestros adentros, para que todo lo que hagamos verdaderamente proceda de ti, porque dice tu palabra que todo lo que no procede de fe es pecado. Mi Dios, que todo lo que accionemos, que todo como de la manera que nos conduzcamos siempre sea reconociendo que tú eres el dador de la vida, y que no necesitemos ya más consecuencias incorrectas como las que padeció este rey Nabucodonosor para comprender lo que verdaderamente es digno de alabanza, de adoración, de exaltación y reconocimiento. Solamente tú, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias por su vida.